Vamos a comenzar con la disertación de Luis, quien nos va a presentar un, un dilema muy interesante para debatir. Y luego yo voy a ir recibiendo preguntas y en la medida que pueda vamos a contestar la mayor cantidad posible. Así que Luis, adelante, todo tuyo. Bueno, antes que nada agradecer a los amigos de Moverse por invitarnos a compartir este foro, que nos da muchísimo gusto que haya tenido este nivel de respuesta. Una pregunta compleja. ¿Es posible para una pyme ser socialmente responsable? Yo la verdad que hasta la pregunta me resultaba odiosa. Yo creo que ya no debiéramos estar preguntándonos eso, pero evidentemente eso puede mostrar el estado del arte. Bueno, para cambiar el estado del arte, hace casi 10 años creamos una organización para promover específicamente la RC. Tenemos una convicción: si el sector privado no pone su parte con una forma responsable de conducir los negocios, va a ser muy difícil que el resto del país, que también necesita la contribución de otros sectores en esto mismo, encuentre un horizonte de desarrollo sustentable. Cuando empezamos a charlar esto, de si valía la pena hacer un panel específicamente para las pymes, y en base a esta pregunta, si era posible para una pyme ser socialmente responsable, y de bueno, en definitiva, para pasarlo en limpio, uno podría tener dos respuestas. Si podríamos decir no es posible ser socialmente responsable para una pyme, yo diría claramente estamos frente a un error conceptual. Doble. O no sabemos lo que es una pyme, o no sabemos lo que es RC. O ambas asimetrías a la vez, como decía la propaganda de una óptica. Ahora, si entendemos que sí, es probable que tengamos claramente el concepto de qué se trata una pyme, en tamaño, en capacidad, en influencia, ¿sí? Y de qué se trata una gestión responsable. ¿Por qué decimos frente a un error conceptual? Porque evidentemente creo que nadie sabe más de pyme que aquel que la vive a diario, ¿no? A mí me impresionó que un cientista político brasilero, un amigo, Leo Voigt, dijese un día: para mí una pyme que pague los sueldos, haga un producto serio, responsable, diga la verdad y haga las cosas sin contaminar y sea un buen vecino, ha cumplido con creces la RC. Y cualquiera que sabe lo que es mantener una pyme sabe que todo eso, incluso juntos, es bastante difícil. Por no decir casi imposible. Pero el primer error conceptual es que si estuviéramos entendiendo que de una pyme no se puede hacer RC, es porque estamos siguiendo alguna patología, digamos, que creo que históricamente no lo fue, pero ahora se va tornando patológico. Es decir, hay cosas que yo podía hacer a una determinada edad y eran normales, pero si las sigo haciendo a otra edad, empiezan a parecer patológicas, ¿no? Esto es lo mismo. Si 15 años después seguimos asociando la RC a filantropía, casi que no queda. Y creo que todavía seguimos en muchos ambientes pensando que una pyme no puede hacer RC, porque la idea de RC que se tiene es una idea fuertemente asociada a un criterio exclusivo, excluyente, que mira a la RC más como la práctica de alguna forma sistemática o espontánea de filantropía, entendiendo además a la filantropía como una manera de aportar recursos de la empresa a fines sociales que diría que casi siempre terminan estando ligados a necesidades básicas no satisfechas. Entonces, el primero que te dice: mira, el que tiene necesidades básicas no satisfechas soy yo acá dentro de la pyme, así que... Por lo tanto, claro, si yo me enfrento con esta definición, claramente como empresario pyme la rechazo. Porque no me sobra nada. Y por ahí incluso hasta necesito que me miren de esa manera. Pero claro, esto ha sido porque hemos estado mirando una sola dimensión de la responsabilidad social, que incluye claramente una filantropía de calidad, dentro de un mapa estratégico a su vez muy reducido. Entonces, decimos, si vamos a hablar de responsabilidad social, creo que hoy nosotros al menos ya no la definimos como responsabilidad social empresaria como tal, sino de una gestión responsable de los negocios que está orientada a la sustentabilidad. Y que por lo tanto la definiríamos como una toma cotidiana de decisiones de negocios que procura establecer una relación ética y transparente de la empresa con todos los públicos que se relacionan. Este es un mapa complejo,
siendo capaz de establecer metas empresariales, las duras, las de siempre, pero que sean compatibles con el desarrollo sustentable de la sociedad, preservando el recurso ambiental y cultural para las futuras generaciones, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de la desigualdad social. Más breve todavía, un ex CEO de McDonald's en el año 2007 dijo, miren, para mí la definición de responsabilidad social empresaria es cómo gano el dinero. Así de cortita. Hoy creemos que se podría decir que una gestión responsable orientada a la sustentabilidad tiene que ver con esta posibilidad de contarte quién soy, qué hago y cómo lo obtengo a este resultado por el cual trabajo todos los días. Y esto tiene que ver con cambios de paradigma. Para nosotros, una bisagra en términos de razonamientos de RC la aplica Michael Porter y Kramer cuando en un paper de finales del 2006, empezó a circular acá casi en el 2008, pero ellos dicen, hemos venido con un cierto seteo mental equivocado. Hemos estado pensando que un objetivo social, y yo le agrego ahí un ambiental, porque creo que eso sería claramente hoy una mirada de Porter, era distinto y hasta enfrentado al objetivo económico. Y si yo lo miro de esta manera, dice Porter, estoy equivocado porque estoy planteando una dicotomía que es falsa. Ninguna empresa puede funcionar de forma aislada a la comunidad y al ambiente que la rodea. Por lo tanto, Porter termina afirmando, entre más sea yo, como empresario, en lo cotidiano, capaz de generar mejora social y ambiental desde el negocio de la empresa, es decir, que no salgo cuando termino mis horas de trabajo a ver cómo genero valor, sino que lo hago tomando las decisiones cotidianas, es probable, dice Porter, que a su vez tengamos incluso un mayor beneficio si lo miramos desde el punto de vista económico. Nosotros creemos que esto es cierto, tan cierto como la percepción que estamos viendo en los BRICS, particularmente, de pensar que estamos en plena bisagra, y por eso también es difícil de percibirla, en un cambio en términos económicos. Le preguntan a Obama, ¿de economía suya si usted gana? Va a ser como más socialista, más capitalista, y el negro, Jay de la Gambetta, le dice, no la entiendo, porque usted me está preguntando cosas que son categorías que yo he dejado de usar hace 20 años. Y si no, pregunte qué son los chinos, si son comunistas o son capitalistas. Por lo tanto, es difícil saber cómo va a ser la economía que viene si usamos parámetros viejos. Pero los parámetros nuevos dicen que la economía que se va gestando va a ser una economía que necesariamente va a ser más verde. Hemos escuchado claramente ejemplos en el panel anterior excelentes sobre esto. Va a tener que ser más inclusiva, porque con el 40% afuera no funciona ninguna economía en ningún planeta. Y va a tener que ser más responsable, porque la crisis del 2008 demostró que la crisis financiera finalmente fue una crisis ética. Y para nosotros esto significa, desde el punto de vista de los negocios, plantear negocios sustentables. Sustentables son verdes, son inclusivos y son responsables. Lo cierto es que los diccionarios, cuando uno busca definiciones, todavía siguen con verbos en infinitivo, y el verbo sustentar es bastante poco preciso. Dice, es conservar algo en su ser o en su estado, y sustentable es algo que yo puedo defender con razones, puedo fundamentarlo. Ahora, la biología nos trajo la idea de sostenible como procesos que pueden mantenerse en el tiempo por sí mismos, sin una ayuda exterior y sin que produzcan una escasez de esos recursos por vía del uso. Por lo tanto, si desarrollo sustentable es como nos contaba Víctor en esta definición de uno de los creadores del foro Río 92, tiene que ver con esta capacidad, uno diría, pero en semejante escala, yo, pyme, ¿cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo puedo hacer las cosas todos los días en una pyme, usando lo que hay de la sociedad y del mundo para ser exitoso y sin afectar esa capacidad para que mis hijos y mis nietos puedan seguir aprovechando y aumentado y regenerado el capital social y el ambiental? Y creo que en esto aparece la idea clara de que entender que el desarrollo, como decía Bernardo Toro, tiene que ver con la gente, ¿sí? Tuvimos una época en que parecía que si la economía crecía todos estábamos bien y automáticamente eso no significó un crecimiento para la gente.
Lograr que la gente viva bien tiene que ver con administrar la escasez. Si logramos administrar lo que es escaso, para la dignidad de todos, ese desarrollo va a ser equitativo. Pero si nos damos cuenta, como venimos dándonos cuenta en los últimos años de una manera acelerada, que el principal capital no es el financiero. Me van a correr acá de la bolsa de valores, pero el principal capital dado a perpetuidad es el ambiental. Si todo lo que está en el ambiente, como dice Bernardo Toro, sirve para la dignidad de todos, ese desarrollo se hace vivible. Y si aprendemos a cuidar ese capital con una idea de escasez, es probable que ese desarrollo se torne viable. Por lo tanto, nuestra idea de desarrollo sostenible, que no es obviamente nuestra, tiene que ver con esto. El problema es, bueno, Luis, ¿cómo bajo esto a la pyme? Pensar que tenés que trabajar en un desafío enorme, en algo que es absolutamente sinérgico. Tener rentabilidad actual y hacerla compatible con la futura, que es pensar en rentabilidad sostenida como concepto. Cuidar la biodiversidad, prevenir el deterioro, evitar la contaminación, regenerar, que no está allí, es encontrar un equilibrio sostenible entre los componentes del ecosistema. Pero nos estamos dando cuenta que esto afecta el hábitat, tiene que respetar la cultura, tenemos que entender que el progreso y el empleo dependen de este desarrollo también, y que por lo tanto hay que mirar la idea como ser capaces de generar riqueza en todos los sectores de la economía. Este es un gran desafío, la generalización de la actividad económica vía los negocios inclusivos, crear una actividad económica que sea compatible con la biodiversidad y los ecosistemas, y considerar todas las consecuencias sociales de la actividad económica. Si pudiéramos entender esto, podríamos decir que una gestión sustentable de los negocios conserva la tierra y el agua, conserva los recursos genéticos del reino animal y vegetal, no degrada el medio ambiente, es tecnológicamente apropiado, tiene que ser económicamente viable y una cosa que es vital, tiene que ser socialmente aceptable y yo le agregaría deseable. Si nosotros no queremos esto como forma de vida, es difícil que esto llegue. Por lo tanto, creo que esta mirada es la que nos lleva de nuevo a lo que ya se estuvo diciendo aquí. Porter dice, todos afirmamos estas cosas, ¿no? Una sociedad sana necesita empresa exitosa y viceversa, una empresa exitosa requiere una sociedad sana. Si esto es cierto, dice Porter, no estamos en una antagonía empresa-sociedad. Estamos en un escenario de valor compartido. Su último paper de febrero de este año vuelve a insistir con esto porque está diciendo, ni siquiera sabemos cómo se mide. Porque yo lo puedo colocar en mi balance, pero no sé cómo lo coloca la comunidad. Creo que debe ser parte del desafío, Alex, ¿no? Es decir, yo puedo ponerlo en el balance de mi empresa, pero la comunidad no hace un balance anual, ni hace un reporte de sustentabilidad, pero ese valor lo percibe. Dice Porter, en esto habrá que trabajar y pensar en alternativas de RSE que están directamente beneficiando a ambas partes. En este sentido, Porter dice, hacete un mapa muy simple. Mirá a tu empresa en relación a la economía, al ambiente y la sociedad. Y pensá y anota e identifica cuáles son aquellos aspectos o externalidades positivas que tu empresa genera sobre la economía, sobre el ambiente, sobre la sociedad, pero también pensá sobre los aspectos negativos que tu actividad genera, porque utilizas combustible, utilizas siempre algo que genera impacto en términos ambientales, ¿no? Hoy no se conoce una actividad económica neutra en términos generales. Este sería un primer mapa, y el otro mapa sería pensar qué hace falta en la economía, qué hace falta en el ambiente y qué hace falta en la sociedad para que tu empresa sea exitosa. Y en eso también va a tener que identificar qué cosas están hoy en la economía, en el ambiente y en la sociedad que están afectando a vos de manera negativa. Si hago esto, yo podré hacer un mapa estratégico donde pienso la empresa en su impacto de adentro hacia afuera y tengo que pensar cómo trabajo y cómo manejo y cómo gerencio este impacto de la empresa de afuera hacia adentro. Si es así, dice Porter, hay una cuestión clave. Y esto es lo que creo que tiene de bueno para una pyme, la versión almacenera de Porter. Una de las cosas que destaca Porter, y creo que es el quiebre, es
La RCE no es externa al negocio, es interna al negocio. La RCE no la define un gerente de la tercera, cuarta o sexta línea gerencial. La RCE está bien hecha, es estratégica, está dentro del negocio, cuando el mismo que define cuáles son las herramientas que vamos a usar para tener posición competitiva, le hace el que decide cómo y en qué vamos a ganar dinero, es el mismo que decide cuáles van a ser, en términos de calidad, los vínculos que la empresa va a tener en este mapa de la empresa de adentro hacia afuera y de la empresa de afuera hacia adentro. Y digo, esta es la gran diferencia de la pyme, porque mientras en la otra tiene que ser la expresión de un CEO global, y después hay que convencer a un centenar o a un millar de gerentes, en la pyme se convenció el dueño, la dueña, los hijos, están convencidos los CEOs, y es política corporativa en menos de 24 horas. Por lo tanto, uno dice, ¿cómo puedo hacer yo RC desde una pyme? Veamos rápido esto porque se acaba el tiempo. En el modelo tradicional hay una logística de entrada en tu empresa. Compras materiales, almacenas, utilizas envases, haces recolección. ¿Cuál es el impacto que genera el transporte de lo que te provee a vos? Congestiones de tránsito, temas de seguridad, trazabilidad social y ambiental. ¿De dónde viene? ¿Cómo está hecho? ¿Y por quién? ¿Y en qué condiciones está hecho lo que compras? ¿Estás comprando con un criterio de inclusión hacia adentro de la economía o no? ¿Estás generando desarrollo local? Muchas pymes prefieren comprar en su barrio, prefieren comprar en su pueblo, en su localidad. Tienen mucho más claro que los teóricos el concepto de desarrollo local. Digo, esto hay que medirlo, esto es RC de buena calidad. Haces operaciones, emisiones, basura, cuidado de la biodiversidad, impacto ecológico, agua, suelo, seguridad, accesibilidad, relaciones laborales, materiales peligrosos, impacto comunitario. ¿Sí? Más de una vez las quejas no son que se cierre la fábrica, sino que se riegue el camino de tierra donde pasan los camiones porque ensucian la ropa que las señoras lavaron y tendieron. Las señoras no quieren que cierre la planta. Lo que quieren simplemente por ahí es ser escuchados en cosas concretas, que es el impacto de la operación. Obviamente hay logística de salida. En la logística de salida es lo mismo. ¿Qué haces con tus residuos, con tus scrap, con el scrap que genera tu proceso productivo o comercial? ¿Qué haces con los envases? ¿Reciclás? ¿Cuál es el impacto de tu transporte? ¿Cómo vas en términos de seguridad, de almacenamiento? Por lo tanto, también hacemos marketing, hacemos venta, utilizamos marketing o venta de otros. Por lo tanto, residuos, etiquetado, el tipo de publicidad que hacemos, el diálogo, la escucha a nuestros clientes, las bases de datos, cómo las cuidamos. Cuando desarrollamos a un cliente, estamos generando inclusión económica. Esto es clave. Digo, alguien que está vendiéndole golosinas a un kiosquero tiene que saber que si le enseña claramente cómo se administra un kiosco, está consolidando una actividad que genera puestos de empleo absolutamente legítimos. Y eso es parte del balance que no está en una pyme. Obviamente formamos vendedores, formamos personas que todos los días hablan a nombre nuestro y de nuestros productos. Nuestros productos, ¿qué hacemos cuando tienen riesgo, que están vencidos, cuando tienen impacto final? ¿Dónde quedan nuestros envases? ¿Sí? Es decir, ¿cómo trabajamos esto de la disposición final de aquello que nosotros trabajamos? Cadena de reciclado en general, los consumibles. ¿Trabajamos en educación ambiental? ¿Le enseñamos qué se debiera hacer con el envase que nosotros le proveímos? Pero también en abastecimiento. Por ahí contrato un reparto, pero ese repartidor está en negro. O él está en blanco, pero los empleados van en negro. Y siempre andan flojitos de papel en materia de seguro, monotributo y compañía. En nuestra cadena de proveedores, de la que somos parte o de la que otros son parte para nosotros, ¿estamos seguros que no hay coimas, que no se pagan sobornos? ¿Que no hay trabajo infantil, trabajo esclavo? A ver, hasta para hacer flete en un supermercado se paga coima para acomodar un camión antes que otro. ¿Cuáles son los insumos que se compran? Cambiamos aceites, gomas, usamos recursos naturales. ¿Qué relación tenemos con las escuelas de la comunidad? ¿Estamos trabajando con ellos para ayudarlos a educar en valores, en vida saludable,
acá me salió formación ambiental, reciclado, reutilización, accesibilidad. Estamos promoviendo la accesibilidad a todos. Todos pueden venir a trabajar a nuestro negocio, comprar nuestro negocio. ¿Pueden venir a participar de algo o hay escaleras que lo hacen imposible o hay barreras que lo hacen imposible? Por lo tanto, esta accesibilidad que por ahí es de suyo, hay que medirla también como parte de un criterio cotidiano de responsabilidad social. ¿Capacito a mi gente? ¿La hago más empleable? Esto es claro, un aumento del capital social. ¿Las condiciones laborales son seguras? ¿Discrimino o no discrimino? ¿Tenemos políticas de jubilación? ¿O a los 40 nadie sirve más para el mundo del trabajo? ¿Cómo estamos trabajando los temas de ciudadanía activa, no corrupción, emprendedorismo? Y esto es entender que sobre esto en una pyme siempre es mucho más evidente la base ética. ¿Quiénes somos? ¿Para qué existimos? ¿Dónde queremos estar? ¿Qué queremos ser? ¿Qué valores nos guían? ¿Y qué conductas tenemos? Son cuestiones básicas en una pyme que por ahí no están escritas en un manual. Y siguiéndolo a Porter, hay cosas básicas que vas a tener que tener en el entorno para que a vos te vaya bien. Y esas cosas básicas tienen que ver con entender qué condiciones económicas, sociales, culturales, ambientales, y agrego porque coincido con Alex, y políticas, vas a tener para que tu empresa prospere de una manera sostenible. Entonces dice Porter, ¿dónde voy a trabajar? En todos los puntos dulces. En todos estos puntos donde la relación ganar-ganar se da. Si cuido a mi gente, le va mejor a mi gente y me va bien a mí. Si desarrollo proveedores excelentes, le va mejor a ellos, me va bien a mí. Si tengo clientes conscientes, bien informados y educados, me va mejor a mí, le va mejor a ellos. Esto es básicamente el modelo de Porter bajado al almacén, ¿no? Por lo tanto, decimos, es crear valor económico, social y ambiental, decime cuáles son los valores y qué te guían y cómo me entero de cuáles son, cómo cuidas a tu gente, cuál es tu cadena de valor, a quién les compras y bajo qué forma vendes y entregas, cómo cuidas a tus consumidores y clientes, cómo te comprometes con la comunidad esa cercana de la que formas parte, cómo cuidas ese medio ambiente que tomás prestado de las generaciones futuras y finalmente qué tipo de gobierno y sociedad estás ayudando a construir. Dicho en otra lengua, esto es un estilo de gestión basado en una ética del cuidado. Cuido los valores, cuido la gente, cuido todo esto. Si es así, no hay un gerente de RC. Por suerte para la pyme, un sueldo menos. Todos somos gerentes de RC. Creo que lo dijo Alex. Nuestras generaciones que nos vienen siguiendo nos enseñan. ¿Sí? Y ojalá todos dentro de nuestra empresa, sea el tamaño que sea, sepan que cuando cuidan la luz, cuidan el agua, manejan responsablemente un vehículo o dicen la verdad cuando hacen un negocio, están siendo los gerentes de responsabilidad social de la compañía, ¿no? Y finalmente, esto es entender que la empresa no es solo un actor económico, es un actor económico con otros impactos que el modelo tradicional de balance no medía. Lo decía Víctor con orgullo, nosotros no solamente generamos riqueza, satisfacemos necesidades, los balances tradicionales no mostraban esto, pero somos actores sociales. Cuando generamos todas estas y otras cosas más, hay que ponerlas en un balance de la misma manera que somos actores ambientales, porque decimos no hay negocios neutros en este tipo de cosas, como tampoco socialmente. Si logro esto, estoy haciendo una gestión responsable orientada a la sustentabilidad y puedo rendirle cuentas a la sociedad de mi éxito empresarial. Esto es básicamente entender que aquello que parece lejano, como tener un reporte de sustentabilidad con base GRI, es algo que Chile nos lleva 5 años de ventaja porque las pymes ya lo están haciendo, y esto es entender que sin ese carnet no podés funcionar en las rutas del mundo. A esto hay que agregarle la ISO 26000 que nos está dando inspiración en esto. Por lo tanto, terminamos. Nosotros creemos que lo que ha venido en términos de herramientas sirve para sumar. ISO 26000 ayuda a definir políticas muy claras y evita todo el debate que teníamos hasta acá de qué era la RC. Los indicadores sirven para diagnosticar y planificar de la misma manera que GRI sirve para reportar en todas sus matrices. De manera que utilizar esas herramientas es parte de algo absolutamente accesible, digo, tanto para una pyme como para una grande, ¿no? Ojalá que cada uno de nosotros pueda, como decía Gandhi, muchos creen que no pueden hacer nada y colocan un 0 mientras pasan por la vida. Otros corajudos ponen un 1. Detrás de los 1, los 0 son millones, ¿no? Muchísimas gracias.